Hoy te invito a estudiar el significado bíblico del número 3. Para ver el significado en general de los números, te invito a ver un video anterior. Te dejo el link en la cajita de descripción. En la mayoría de los casos, los números que aparecen en la Biblia no tienen un significado especial, pero a veces sí. Por lo general, el contexto nos ayuda a determinar si cierto número tiene un valor de cantidad, un valor simbólico o un valor dentro de la gematría, que es aquel valor numérico que tiene cada letra hebrea. Por ejemplo, dentro del hebreo, el número 3 significa shalosh, que es armonía, nueva vida e integridad. El número 3 representa la perfección de Dios relacionado con la creación y la totalidad. Es por esto que son 3 las dimensiones del tiempo: pasado, presente y futuro. 3 partes importantes de la ciencia: tiempo, espacio y materia. Dios se revela al hombre como Padre, Hijo y Espíritu Santo. También vemos la marca del perfecto creador que se encuentra detallada en el hombre, pues este fue creado en espíritu, alma y cuerpo. Hay 3 partes importantes en el espacio de su creación: en altura, anchura y profundidad. Los estados del agua son líquido, sólido y gaseoso. A veces se usa 3 como un triplete semítico enfático para describir la intensidad de algo. En Isaías 6:3, por ejemplo, nos dice que no es solo santo, sino santo, santo, santo. Tenemos que tener en cuenta que 3 no siempre es necesariamente algo bueno. En Apocalipsis vemos una trinidad malvada: Satanás, el anticristo y el falso profeta. De ellos nos habla en Apocalipsis 12:13. Sin embargo, típicamente 3 significa algo completo y bueno. A Satanás a menudo le gusta tomar algo bueno de Dios y corromperlo, al igual que el número 3 y el concepto de la Trinidad. 3 tiene un significado extremo en toda la Escritura, en el cumplimiento profético de la naturaleza de nuestras oraciones. Como cristianos debemos recordar estar atentos a cualquier caso que veamos algo 3 veces en las Escrituras, o bien enfatiza la esencia de algo o muestra la integridad de algo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Éxodo 12, vemos las instrucciones de la Pascua y decía que debían ungir con la sangre del cordero en 3 partes de su puerta, en los 2 postes y en el dintel. Estos 2 postes representan la transgresión y el pecado, y el dintel la iniquidad, como aquellas 3 partes de la maldad humana que nos presenta la Biblia: la iniquidad como aquello que nos heredaron nuestros antepasados, la maldad como nuestra naturaleza pecaminosa y el pecado como fruto de ella. En relación a la plenitud divina, el número 3 sugiere la divinidad, la perfección, la integridad de Dios. Sugiere la llenura, la perfección divina. Por ejemplo, nos habla de 3 patriarcas en la Escritura: Abraham, Jacob e Isaac. En Mateo 22:32 nos dice: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Estos fueron los padres de la nación israelita, el pueblo de Dios. Nos habla también de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Cam fue aquel que expuso la desnudez de su padre, mientras que Sem y Jafet lo cubrieron de espaldas. Vemos también 3 oraciones que hacían hombres consagrados que tenían 3 tiempos de oración al día. Esto lo vemos en versículos como el Salmo 55:17, cuando David expresaba: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. En Daniel 6:10 nos cuenta que Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. También nos habla en Job acerca de los 3 amigos de Job, que eran Elifaz Tenamita, Bildad Suita y Sofar Naamatita, que habían convenido en venir juntos para condolerse de Job y consolarle. En Génesis 18 también nos habla de los 3 invitados de Abraham. Nos revela el texto que se le presentaron 3 varones y Abraham les dio comida y comieron. Después de un intercambio entre los 3 y Abraham, encontramos que se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Vemos también a los 3 amigos de Daniel: Sadrach, Mesach y Abednego, que cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo y salieron victoriosos. En la Biblia podemos ver también el triple llamado de Samuel:
En 1 Samuel 3:8 nos dice que Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? En Génesis 40:12 nos narra también acerca del sueño interpretado por José al jefe de los coperos del rey. Nos muestra que le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Era el número 3 que simbolizaba su paso de estar cautivo a la libertad. En el verso 14 le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que, y le demanda 3 cosas también. La primera, que uses conmigo de misericordia. La segunda, que hagas mención de mí a Faraón. Y la tercera, que me saques de esta casa. En el Nuevo Testamento, entre muchos otros, en los cuales nos vamos a detener más adelante, están las 3 oraciones de Pablo por causa del aguijón en su carne. En 2 Corintios 12:8 dice que Pablo oró 3 veces para que le sea quitado su aguijón. Y también vemos en Juan 21 del 15 al 17 la triple pregunta del Señor a Pedro cuando le repetía que apaciente sus ovejas. En Apocalipsis 14 del 6 al 16 encontramos también 3 ángeles. El primero le dice a toda la tierra que adore a Dios. El segundo declara la caída de Babilonia y el tercero declara que cualquiera que reciba la marca de la bestia recibirá también la ira de Dios. Todo lo que es 3 tiene que ver con nueva vida e integridad, lo que significa romper la iniquidad. ¿Y quién tiene el poder para romperla? Pues solamente Dios, quien se presenta como omnipresente, omnisciente y omnipotente. Son sus atributos. Nuestro Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad, por supuesto que no podemos mirar el número 3 sin mirar la Trinidad. Dios es 3 en 1, es decir, un solo Dios verdadero en 3 personas diferentes. El Padre, que nos lo presenta en 1 Corintios 8:6, cuando nos dice que solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. En Colosenses 2:9 nos habla del Hijo y nos dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y por supuesto el maravilloso Espíritu Santo, que en 2 Corintios 3:17 nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nuestro Señor nos creó a su imagen en 3 dimensiones, en espíritu, alma y cuerpo. En 1 Tesalonicenses nos da un mandato y nos dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas 3 dimensiones tienen cada una 3 partes. En el espíritu, al nacer en el espíritu, al recibir a nuestro Señor Jesucristo por fe, se activa nuestro espíritu, pasamos de muerte a vida espiritual y entonces tenemos la intuición que nos permite intuir a Dios, la conciencia que nos lleva a saber qué es bueno y qué es malo y la comunión que nos lleva a una permanente relación con Él. Nosotros le hablamos en oración y Él nos responde en su palabra. Hay un filtro entre estas 2 que es el corazón que debemos cuidar con mucho esmero. Si nuestro corazón está endurecido, aquello que el Espíritu quiere darnos no llega a nuestra alma y entonces está enferma y por supuesto también nuestro cuerpo. En el alma tenemos la mente, la voluntad y las emociones. Con el Espíritu nos comunicamos con Dios y con el alma nos comunicamos con los demás, nos relacionamos con ellos. Y por supuesto, con el cuerpo, en su anatomía, fisiología y morfología, nos comunicamos también con el medio ambiente. Somos tridimensionales, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya en la vida de Jesús, vemos en Mateo 2 que los magos de Oriente trajeron 3 regalos, oro, incienso y mirra. Esto nos hizo pensar que eran 3 sabios, pero no estamos seguros. De hecho, la profecía dice que vendrán reyes de todas partes, que habrá muchos camellos. Solamente sabemos que eran unos sabios y asumimos que eran 3 por sus 3 regalos. Vemos también que entre sus 12 discípulos había 3 que le acompañaron más frecuentemente, Pedro, Juan y Jacobo. En la transfiguración le acompañaban sus 3 discípulos y de pronto vieron a 3 personas, a Moisés y a Elías junto a nuestro Señor Jesucristo.
Esto lo podemos ver en Lucas 9, del 28 al 36. Lo vemos en cada paso a la cruz, donde nuestra iniquidad fue juzgada, anulada y fuimos librados de la muerte eterna para recibir vida. Durante la última cena, le advirtió a Pedro acerca del pedido de Satanás para zarandearlo. Y dentro de su advertencia, le dijo a Pedro que antes que el gallo cantara, él le negaría 3 veces. Esto está en Mateo 26, 34. Y en efecto, así sucedió. También en Mateo 26, 36 nos cuenta que Jesús oró 3 veces en el Getsemaní. Las 2 primeras encontró a sus discípulos durmiendo al regresar. Y en la tercera se paró victorioso a beber la copa que el Padre le había dado. También nos cuenta que cayó 3 veces rumbo a la cruz. Al aceptar la ayuda de Simón de Cirene y permitirle cargar la cruz, él deja la iniquidad sobre la naturaleza humana en su simiente de pecado. Y nos cuenta también que las inscripciones en la cruz estaban en 3 idiomas, que nos muestran su completo rechazo por el mundo. El mundo es aquí representado de 3 maneras: por la religión, la religiosidad hebrea, por la cultura griega y por el poder militar romano, simbolizando el contexto religioso, el cultural y el político. En Juan 19:20 dice: y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. También vemos en esta escena del Gólgota muchas veces el número 3. Aquí donde pasamos de muerte a vida. Él fue crucificado en la hora tercera. Marcos 15:25 nos dice que era la hora tercera cuando le crucificaron. En el Gólgota había 3 cruces y él estaba en medio de aquel que se convirtió y de aquel que no lo hizo. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así nos lo cuenta Lucas 23:33. 3 mujeres le acompañaron en la cruz. Eran María su madre, María Magdalena y María, la mujer de Cleofas, la madre de Juan y Jacobo, que era hermana de María. En Juan 19:25 nos dice que estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Murió a las 3 de la tarde del día 3 de abril del año 33 después de Cristo, después de 3 horas de oscuridad. Mateo dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, que la oscuridad duró desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Estas fueron las últimas 3 horas de Jesús en la cruz. Al final de esa hora, Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Así nos lo cuenta Mateo 27:50. Luego nos dice en Juan 19:34 que un soldado romano se aseguró de su muerte y clavó una lanza en su costado de donde solamente brotó agua mezclada con sangre, y el cuerpo de Jesús fue retirado. Jesús había estado en la cruz desde aproximadamente las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, es decir, 2 periodos de 3 horas, usando el sistema judío, donde todo se mide en periodos de 3 horas, empezando a contar sus horas a la medianoche. La primera hora es desde las 12 a las 3 de la mañana, la segunda de las 3 de la mañana a las 6, la tercera hora de las 6 a las 9 de la mañana cuando empezó la crucifixión. La hora sexta, de 9 a las 12 del mediodía, cuando comienza la oscuridad. La novena hora, desde las 12 hasta las 3, cuando Jesús muere. Juntando todo, el juicio de Jesús terminó alrededor de las 6 de la mañana. Su crucifixión comenzó unas 3 horas más tarde. 3 horas más tarde empezó la oscuridad y murió 3 horas después de esto. Jesús resucitó al tercer día. Él se levantó después de 3 días. En 1 Corintios 15:4 nos lo cuenta así, donde dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En la cultura judía, 3 días después de la muerte, declaran que están realmente muertos. Por lo tanto, Jesús realmente conquistó la muerte al no levantarse hasta el tercer día, cuando había sido oficialmente declarada su muerte. 3 mujeres
vieron su tumba vacía. En Lucas 24:10 dice que eran María Magdalena y Juana, la esposa de Santiago, y María, la madre de Jacobo. El número 3 representa la resurrección de Jesús. Él dijo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, nos lo cuenta en Mateo 12:40. En Juan 2:19, él dijo a los judíos, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Se refería a él como templo que se levantaría al tercer día victorioso. Esta ruta trata la iniquidad. Jesús está 2 veces en el desierto, la primera en el ayuno, confrontado con el mismo diablo, quien le ofrece las 3 cosas que hicieron que él cayera. Primero le pide convertir las piedras en pan para que rompa el ayuno y no glorifique a Dios, para que ese tiempo de 40 días que simboliza el cambio no se cumpliera. Después quiere poner a prueba a Dios y finalmente busca tomar el lugar de Dios buscando que le adore. Todo esto para buscar la aceptación y en su ansia de poder, pretendiendo hacerle caer en aquello que provocó su caída. La segunda vez que Jesús está en el desierto es caminando por la vía dolorosa hasta el Gólgota, que estaba a las afueras. Él salió de la ciudad, sacó la iniquidad, nos libró de ella. En un gran número de pasajes, el número 3 es usado para expresar periodos de fe. 3 noches de vigilia, 3 días, 3 semanas, 3 meses, 3 años. Cada periodo de vigilia tiene 3 horas. Los judíos dividían la noche en 3 vigilias de 4 horas cada una, aunque hay quien piensa que lo hacían en 4 de 3 horas. La primera es de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 de la mañana y la cuarta de 3 a 6. Aparecen muchos eventos más. De hecho, aparece 467 veces en la Biblia. La próxima vez que veas un número en la Biblia, detente a ver el contexto para saber si es solo de cantidad, si tiene un símbolo o un significado gemátrico. Así no perderás el mensaje completo que la Escritura siempre quiere darte. Dios hable a tu corazón, te dé su triple sabiduría y te bendiga 3 veces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.